Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Bien, aquí seguimos recibiendo. Vamos a comenzar con un momentico de oración que nos centre también en el tema que vamos a compartir con ustedes y en el que los invitamos a que también puedan participar. A lo largo de todo este semestre, de todo este año, hemos ido tratando en el centro bíblico el tema de la sanación a todo nivel, la sanación corporal, la sanación espiritual, la sanación mental, y hemos visto cómo la escritura aborda ese tema pues tan urgente en nuestra vida. Siempre estamos en búsqueda de sanación porque siempre hay algo en nosotros que no está eh, armonizado o que no se está desarrollando como nosotros lo desearíamos. Pero la sanación en la escritura hace parte también de nuestra dimensión de fe. Y el Señor nos lo dice en Marcos, tu fe te ha sanado. Vamos a ir de manera, pues, como haciendo una especie de meditación a través de cada uno de estos textos, reconociendo la acción del Señor en nosotros, reconociendo también que Él es nuestro sanador y que nuestra salud está en sus manos. Dice en Jeremías, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Somos como ese pequeño gorrión en manos del Señor y en manos de Él le pedimos, le presentamos las necesidades más urgentes a nivel de nuestra salud y de la salud de aquellos con quienes compartimos la vida. El Señor siempre nos acoge con ternura y siempre con ternura nos da lo que necesitamos, como a este gorrión que le brinda de beber. Y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Últimas palabras en el Evangelio de Marcos. Palabras que Santo Domingo hizo suyas. Palabras que Santo Domingo de Guzmán sintió como un envío para él y para su futura orden de predicadores. Ir por el mundo entero proclamando la buena noticia. Porque a los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Como cristianos, somos herederos de la misión de Jesús y estamos enviados para ser sanadores.
Pidámosle al Señor que nos sane, pero que también sepamos descubrir en nosotros el poder para sanar a otros, el don de la sanación para llegar a otros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de los siglos. Amén. Y digamos todos juntos: gracias, Señor, por tu palabra sanadora. Gracias, Señor, por tu palabra sanadora. Amén. Entonces, pues estamos en este conversatorio que se conoce como Biblia y Predicación. Ese es el título que tiene este conversatorio. Y este conversatorio surgió en el Centro Bíblico en el año 2020. Estábamos pues en plena pandemia y queríamos realizar una serie de actividades con la finalidad de que el Centro Bíblico sirviese también como una especie de plataforma desde la que acompañar a todos los hermanos y hermanas en general, ¿verdad? Y quisimos hacerlo igualmente en el contexto de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Como muy bien saben ustedes, la fiesta es el 8 de agosto. Ya falta poquito para la fiesta, faltan 4 días, y quisimos hacerlo justamente en ese contexto. Y queríamos, pues, justamente para la actividad de hoy, abordar el tema, como ustedes habrán visto en la invitación que les ha llegado, abordarlo desde un titulito que nos pareció que puede ser muy diciente: una predicación que sana y que salva. Como muy bien saben ustedes, pues la orden dominicana es una orden que surgió en un contexto determinado para dedicarse al anuncio de la buena nueva, al anuncio del Evangelio. Y quería tal vez comenzar este pequeño compartir recordando una frase del padre Timothy Ratcliffe, que en algún momento fue maestro general de la orden dominicana, y él en una de sus cartas, no preciso en este momento la fecha, en una de sus cartas acuñó una frase que me parece a mí tremendamente interesante. La orden dominicana es una orden, o mejor dicho, ¿quién es el predicador? El predicador es un alegre anunciador herido. Él lo decía de una manera diferente. Él lo decía: somos alegres predicadores heridos, ¿no? Esa es la frase más o menos exacta, acuñada pues por el padre Timothy Ratcliffe. Y al mismo tiempo, la orden dominicana pues es una orden de la misericordia, ¿no? Cuando uno hace profesión, uno es interrogado y la pregunta que le hacen a uno es: ¿qué pides? Y lo único que se pide es la misericordia de Dios y la misericordia de la comunidad, con todo lo que la palabra misericordia trae consigo, ¿no? Entonces uno simplemente pide ser tratado con misericordia, uno pide ser tratado misericordiosamente, y ya de por sí la misericordia termina siendo igualmente terapéutica. Entonces, a mí me pareció interesante esa frase del padre Timothy Ratcliffe: somos alegres predicadores heridos. Y al final de cuentas, ¿qué cosa es lo que uno predica? No es el fruto del estudio o el fruto de un conocimiento adquirido mediante el estudio, que también eso evidentemente forma parte de la predicación, es contenido de predicación, sino en el fondo, y yo creo que es lo que le da también autoridad a nuestra predicación,
es que uno termina compartiendo la propia experiencia, es decir, lo que Dios ha sido capaz de hacer también en la propia vida. Por eso los testimonios de vida siempre nos llaman mucho la atención. O uno espera, por ejemplo, escuchar testimonios de otros. Les cuento una pequeña anécdota. Yo estuve ahora en los primeros días de julio, finales de junio y comienzos de julio, en el Perú. Me invitaron de la Arquidiócesis de Arequipa, del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Arequipa, para compartir unos cursos. Y curiosamente celebraron 25 años de ordenación 3 sacerdotes, 2 de ellos pues relativamente jóvenes, es decir, que entraron jóvenes al seminario y celebraron pues jóvenes también sus 25 años de ordenación, pero el otro sacerdote celebró sus 25 años de ordenación a los 85 años, es decir, que se ordenó a los 60 años, ¿no? Una vocación tardía. Entonces, claro, en la misa que se celebró por ellos, fue interesante escuchar sus testimonios de vida, 3 testimonios de vida totalmente diferentes, pero que terminaban de una u otra forma ayudando a los seminaristas, ¿no? Y no solo a los seminaristas, sino a todos los participantes a esa celebración. Entonces, esa frase, por ejemplo, del padre Timothy Ratcliffe, de que somos alegres predicadores heridos, a mí particularmente me llama muchísimo la atención y se convierte en todo un proyecto de vida. Al final de cuentas, uno lo que hace es compartir simplemente lo que Dios, por su infinita bondad y misericordia, ha sido capaz o es capaz de hacer en la propia vida. Yo quería compartir con ustedes algunas cosas tomadas de la Sagrada Escritura, como no puede ser de otra manera para nosotros que somos un centro bíblico. Y básicamente era apoyarme en el Evangelio de Marcos en un primer momento, pero después también en la carta a los Romanos. Entonces, en Marcos capítulo 1, o sea, al comienzo prácticamente del Evangelio de Marcos, en los versículos 14 y 15 se lee lo siguiente. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Es como la primera aparición en escena en donde Jesús, propiamente dicho, es el protagonista dentro del Evangelio de Marcos, ¿no? Entonces, lo primero que hace Jesús, ya en el norte, en Galilea, es proclamar la buena nueva, el buen mensaje de Dios. Y la primera frase colocada en labios de Jesús es la siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa es como la primera frase de Jesús en el Evangelio de Marcos. Y luego entra en escena también la ciudad de Cafarnaúm, la ciudad de Jesús. Cuando uno visita Cafarnaúm es muy interesante. Hoy en día pues es un convento franciscano lo que hay allí, pero ya en la reja que permite el ingreso al complejo arqueológico se lee Cafarnaúm, ciudad de Jesús. Este año tuvimos una peregrinación virtual a Cafarnaúm en el mes después de la Semana Santa, en el primer domingo de Pascua. El video, si les interesa, está en el canal que tenemos nosotros en YouTube. Entonces, en el versículo 21 del capítulo 1 dice lo siguiente: entraron en Cafarnaúm y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Entonces, desde los primeros versículos en donde se habla de Jesús, se presenta a un Jesús enseñando, a un Jesús impartiendo una doctrina. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y quiénes son los escribas? Podríamos hablar muchísimo de ellos. Simplemente pues podríamos decir que son gente muy formada, muy versada en las escrituras. Tienen un muy buen conocimiento, mucho más que aceptable,
de las Sagradas Escrituras. Conocen las Sagradas Escrituras, conocen las normas y las leyes, están muy versados en cuestión de conocimiento, pues, de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿a qué viene, por ejemplo, esa especie de distinción de la predicación de Jesús con la enseñanza de los escribas? Y es aquí en donde podríamos nosotros echar mano de otro elemento, y es del tema de la coherencia. Probablemente hoy en día necesitamos de una predicación que no sea solamente bonita, sino de una predicación que sea igualmente coherente. Yo estuve conversando el 1 de agosto que me visitó Edith Julia, no sé si está aquí, pues en la sala ella me visitó con su esposo, aquí al centro bíblico, y estuvimos hablando, y honestamente yo he estado un poquito desconectado de ciertas noticias, ¿no? Pero ella me habló de una noticia que parece ser muy delicada, y es que, y justo he corroborado la información, y es verdad, ha salido publicado en Así Prensa, ha salido publicado justamente el 1 de agosto de este año, y dice de que un estudio realizado por el padre Licio de Araujo en la diócesis de São Miguel, dice que más o menos 40 sacerdotes se han suicidado desde el 2016 hacia el 2023. ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Es un dato, pues, que puede ser analizado y visto por todos los TSE, pero no solamente podemos hablar de esa noticia, que es una noticia un poco triste, un poco desafiante también, sino de por qué, por ejemplo, hoy en día la palabra de Dios, lejos de ser sanadora o terapéutica, se convierte en algo diferente. ¿Y por qué, por ejemplo, el servicio incluso al Evangelio o el servicio a la Buena Nueva no está rindiendo los frutos que debería rendir? Entonces es interesante lo que dice el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En muchísimos comentarios la palabra autoridad aparece también como una especie de coherencia de vida. ¿Por qué la vida religiosa en este momento está en crisis, por ejemplo? ¿Por qué la vida sacerdotal está en crisis también? ¿Por qué la iglesia o el cristianismo como tal está en crisis? Hoy en día estamos frente a una especie de ideologías por demás ridículas desde varios puntos de vista. Ahora que estuve en Arequipa, conversaba yo con dos sacerdotes españoles. Uno de ellos es profesor de la Gregoriana y el otro acaba de ser enviado a trabajar en Jerusalén. El primero de ellos, pues, el que está en la Gregoriana y es mayor, es un padre legionario de Cristo. El otro, más joven, es neocatecumenal. Entonces, hablábamos un poco en torno a esto. El que es neocatecumenal es biblista también, el otro es moralista. Entonces, hablábamos un poco, por ejemplo, en torno a cómo es que se están implantando otras doctrinas, otras ideologías, y lo que se busca en el fondo es convertir al ser humano en un individuo capaz de ser manipulado y al mismo tiempo de privarle de sentido la propia vida, la propia existencia, con la finalidad de que pueda ser más fácilmente manipulado, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, el cristianismo, lejos de convertirse en una religión que dé solidez y que dé firmeza y que transforme la vida de la gente, probablemente esté como medio, un poquito aletargado, ¿no? En algunos sectores mucho más que en otros también, eso es cierto. Avanzamos un poquitito más en el Evangelio de Marcos y llegamos a los versículos 29, siempre en el capítulo 1. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, donde él estaba enseñando con autoridad,
fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan, y la suegra de Simón estaba enferma, estaba afiebrada, tenía fiebres. Jesús se acerca, la toma de la mano, la levanta y ella se puso a servirles, que es como la consecuencia al parecer natural de aquel que ha sido tocado por Dios. No puede sino simplemente mostrar una especie de gratitud para con aquel que le ha hecho algo, para con aquel que le ha ayudado a transformar su propia vida. Pero el versículo, o a partir del versículo 32, también aparece algo interesante. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de distintas enfermedades. Expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Entonces fíjense que se nos está presentando una especie de radiografía de Jesús. Una especie de radiografía de Jesús. ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es aquel que hace básicamente dos cositas. Enseña, pero enseña con una doctrina con autoridad, es decir, hay una especie de coherencia también en su propia vida, pero por otro lado es alguien que ayuda a aliviar los sufrimientos, tanto del cuerpo como del espíritu de los demás. Si le preguntásemos, por ejemplo, al autor de Hechos de los Apóstoles, ¿quién es Jesús? En el capítulo 10, en el discurso de Pedro en la casa del centurión Cornelio, se hace una descripción muy interesante de Jesús. Es alguien que pasó por el mundo haciendo el bien, haciendo el bien. Pero no solamente es un benefactor, es decir, alguien que hace el bien, sino también es un bendecidor, alguien que dice el bien, ambas cosas, ¿verdad? Por un lado es alguien que hace el bien, pero por otro lado es alguien que también dice el bien, dice un mensaje que termina siendo liberador, sanador, un mensaje terapéutico. De ahí que la vida de Jesús, sintetizada, según el autor de los Hechos de los Apóstoles, como aquel que pasó por el mundo haciendo el bien, también es presentada, en este caso por el Evangelio de Marcos, como aquel que anuncia una buena nueva, un mensaje de salvación y de liberación, pero al mismo tiempo que ayuda a curar, que ayuda, mejor dicho, con sus dolores y sufrimientos a los demás. Alguien que cura, que sana. Avanzamos un poquito, hay una mano levantada de Raquel, pero luego cuando podamos ya hablar, le vamos a ceder el micrófono. Entonces, un poquito más adelante, ¿no? Levantándose muy de mañana, en el versículo 35, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Hay un documento, el documento es el es la exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini del Papa Benedicto XVI. Y ahí hay una muy bonita definición de oración que yo siempre lo comento, ¿verdad? ¿Qué es la oración? Entonces el documento tiene tres partes, hay todo un juego de palabras allí porque detrás de ese documento se encuentra evidentemente la Constitución Dogmática Dei Verbum del Vaticano II. Entonces ya con los títulos tanto de los documentos como de los capítulos de la exhortación apostólica se ve que hay efectivamente todo un juego de palabras. Entonces este documento tiene tres partes. Este documento fue publicado el 30 de septiembre del 2010. La primera parte es Verbum Dei, que es al revés de Dei Verbum, de la Constitución Dei Verbum del Vaticano II. Y básicamente habla de cómo Dios se relaciona con el ser humano, cómo Dios se da a conocer, cómo Dios se revela al ser humano y cómo el ser humano tiene la posibilidad de entrar en contacto con este Dios que se revela, de escuchar la revelación de Dios, la manifestación de Dios de una y mil formas.
comenzando por la naturaleza, que es lo que nosotros podemos contemplar sin dificultad, pero también por la palabra escrita, por la palabra revelada escrita. En ese sentido, ¿qué cosa es la oración? Cuando uno, por ejemplo, digamos, siente que su vida de una u otra forma ha sido cambiada o transformada, uno da una respuesta. Por lo tanto, la oración, dice el Papa Benedicto XVI, es la respuesta que nosotros le damos a un Dios que nos ha dirigido por amor la palabra en primer lugar. Esa es la oración. Por lo tanto, la oración es la respuesta que le damos después de haber escuchado a un Dios que nos busca, que nos llama, que entra en contacto con nosotros y nos hace sentir únicos. Y nos hace sentir también que nuestra vida tiene evidentemente un sentido. Entonces Jesús aparece siempre en oración, en intimidad pues con el Padre. Y cuando encuentren a Jesús, eso es lo que nos dice el versículo 37, 38, 39 también, le dicen que lo están buscando, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y fue por toda la Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Claro, aquí yo me he salteado un texto. Y el texto es que Jesús está haciendo milagros, está expulsando demonios, y los demonios como que desenmascaran a Jesús, aunque la palabra no sea tal vez la más afortunada, no es que lo desenmascaran, sino que como que lo dan a conocer. Dicen públicamente o abiertamente quién es Jesús, y Jesús los hace callar. Pero no es que los demonios estén confesando justamente o profesando una fe en Jesús, sino que están entorpeciendo el trabajo de Jesús, de manera que la gente ya no lo busca a Él por el mensaje que Él está dando, sino que lo buscan de una u otra forma por interés también. De ahí que la función de los demonios, al momento de poner en evidencia a Jesús, de decir públicamente quién es Jesús, lo que hacen es impedirles a las personas escuchar un mensaje y simplemente hacer que el acercamiento a Jesús se convierta en un acercamiento interesado. Por lo tanto, la curación o la sanación no solamente es la liberación de una enfermedad, mirándolo desde esa perspectiva, una enfermedad del cuerpo, del espíritu, sino toda una transformación de vida, ¿no? Y en algunos casos no necesariamente puede ser la curación física, por decirlo de alguna manera, sino la capacidad de ver las cosas de un modo diferente. Hay un texto, no está evidentemente aquí, se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, y es la curación de un ciego que no sabemos cómo se llamaba. En el Evangelio de Marcos aparece como Bartimeo, pero Bartimeo no es un nombre como tal, porque Bartimeo literalmente significa hijo de Timeo. También hay todo un simbolismo detrás de los relatos. Entonces, es conocido como el hijo de Timeo, pero en el fondo es alguien medio marginado de la sociedad, es alguien sin nombre, no se le da el nombre, y es alguien al que probablemente se le está forzando a permanecer en una condición de discapacidad, porque está con un manto sentado a la vera del camino pidiendo limosna. Y es interesante el diálogo que hay entre ese ciego, que no sabemos cómo se llamaba, pero que era hijo de un tal Timeo, y Jesús, porque Jesús le pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y la respuesta que le da no es exactamente que vea con los ojos de la cara, sino que el verbo empleado allí por el ciego es un verbo muy interesante, es el verbo anablepo en griego, que literalmente quiere decir que sea capaz de ver mucho más allá, que curiosamente es el mismo verbo que emplea Jesús en la multiplicación de los panes, ¿no? Cuando Jesús coge los panes y los peces, el verbo es exactamente el mismo, es decir, levanta los ojos al cielo.
Entonces, lo que el ciego le está pidiendo, aunque el verbo también se presta para otra cosa, no vamos a decir que solamente es lo que les estoy comentando yo ahora, el verbo significaría volver a ver, recobrar la vista, ver de nuevo, pero también el verbo significa, y en el sentido, por ejemplo, de la multiplicación de los panes, tener la capacidad de levantar la vista y mirar mucho más allá de lo que uno puede ver o puede contemplar en este momento. Hay una foto de Andrea Bocelli, este cantante italiano. Él, como muy bien saben ustedes, pues es ciego, pero hay una foto en una portada de un CD, no sé si todos saben lo que es CD, bueno, los que pasan de los 40 años sí saben lo que es CD, pero ahora ya se deben hablar de otros formatos, ¿no? Hoy en día probablemente hablar de CD sea hablar de una pieza de museo, pero en un CD aparecía Andrea Bocelli en el extremo superior izquierdo, de perfil, y hacia la derecha de la carátula del CD un paisaje. Entonces él estaba como contemplando el paisaje, pero con los ojos cerrados. Cuando yo miré esa carátula me pareció tan bonita, tan bien hecha, tan bien lograda. Yo no sé si los que hicieron la carátula pues pensaron en que iban a provocar en el espectador de esa carátula lo que han provocado en mí. Honestamente no lo sé, pero a mí por lo menos me hacía como pensar en que él estaba contemplando un paisaje con los ojos del interior, puesto que con los ojos de la cara simplemente no lo podía hacer, y por eso tenía los ojos cerrados. En ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de una curación o de una sanación, es tener la capacidad de mirar mucho más allá de lo que solamente uno puede en un primer momento estar deseando o aspirando, ¿no? Ana Francisca no lo mencionó, pues no lo mencionó por humildad, pero las manos que sostenían ese gorrión que apareció en las diapositivas de la oración que ella nos proyectó, eran las manos de ella, y también tiene evidentemente toda su razón de ser esa imagen. Hay un retiro que la hermana Ana Francisca predicó. El video, si les interesa, está también en el canal del Centro Bíblico, sobre las cicatrices, lo que son las cicatrices. Les invitamos a ver, a escuchar ese video, que es muy, muy interesante, apoyándose en una técnica japonesa de restauración de objetos rotos, de objetos dañados. Muy bien, avancemos un poquitito más en lo que les estaba comentando y llegamos al capítulo 6 a partir del versículo 7, que es concretamente el envío de los discípulos, ¿no? Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, porque para dar testimonio pues se necesitan dos, la presencia de dos, para que el testimonio que se da sea verdadero. Pero, ¿qué cosa es lo que en el fondo van a hacer estos discípulos? Lo que van a hacer estos discípulos es una especie de prolongación del mismo Jesús, comportarse como el mismo Jesús. Por eso me pareció interesante mostrarles al comienzo cuál es la actividad de Jesús. La actividad de Jesús es la predicación, pero al mismo tiempo la curación, la sanación, la liberación. Y curiosamente los discípulos van a hacer exactamente lo mismo que ha hecho Jesús. Por lo tanto, la palabra de los discípulos es una palabra que instruye, que evangeliza, que forma, pero al mismo tiempo la palabra y los actos de los discípulos son terapéuticos, son sanadores. Y van pues liberando tanto males del cuerpo como males también del espíritu, por decirlo de alguna forma, de alguna manera. Dicho de un modo diferente, son otros Cristos, es Cristo mismo que se prolonga, que prolonga su presencia por medio de sus discípulos, por medio de los que han decidido pues estar con él. Y llegamos al final del Evangelio.
que fue utilizado también por la oración que nos hizo hermana Ana Francisca. ¿Y qué cosa es lo que están invitados a hacer aquellos que han estado con Jesús? Exactamente lo mismo que él. El Evangelio de Marcos es mucho más universalista. Dice, vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio a toda la creación. No solamente criaturas como tal, sino la creación en general. Es decir, que el ministerio que se debe ejercer como invitación del mismo Jesús es universal para toda la creación. Mateo es un poquito más limitante, ¿verdad? Es un poquito más limitante. Pero se anuncia la buena nueva y al mismo tiempo se expulsan demonios, al mismo tiempo pues se curan enfermos, se sanan enfermos. Por lo tanto, la palabra y los gestos nuestros tienen que ser palabras y gestos terapéuticos. Muchas veces basta un simple gesto, un simple abrazo, una simple sonrisa para lograr también una especie de rehabilitación en las demás personas, ¿no? Pero también una palabra o un gesto negativo nuestro puede ser tremendamente ofensivo, agresivo y puede dañar la vida de los demás. Antes de pasar a otro texto, pero esta vez de la carta a los Romanos, en donde al mismo tiempo estamos en sintonía con textos del Antiguo Testamento, yo quería muy brevemente mencionarles algunos números de la Verbum Domini, de este documento que ya les he manifestado. Como les dije, el documento tiene 3 partes. La primera parte es Verbum Dei, la segunda parte es Verbum in Ecclesia, o sea, la primera parte es palabra de Dios, la segunda es la palabra en la iglesia. De cómo, por ejemplo, esta palabra tiene que hacerse vida en la iglesia. Pero la tercera parte del documento es Verbum Domini, Verbum Mundo, ¿verdad? Verbum Mundo, en el sentido de que es la palabra para el mundo. Pero, ¿por qué está estructurado el documento de esa manera? Porque primero escuchamos a Dios que nos habla. Dios toma la iniciativa siempre en la comunicación. Y esa palabra de Dios es una palabra tan bonita que no la podemos dejar de lado, que no la podemos simplemente ignorar, sino que tiene la capacidad de hacerse vida, de transformar nuestras vidas. Pero eso que nosotros ya lo experimentamos y que lo hacemos vida, no podemos callarlo y no podemos guardarlo solamente para nosotros. En ese sentido, prácticamente el anuncio de la buena nueva es un anuncio que no se puede dejar de lado porque es toda una especie de motivación interior la que se produce después de que esa palabra nos ha tocado a nosotros. Entonces, en el número 93, y el documento que está dentro de esta tercera parte, el Papa Benedicto, que no es solamente el Papa, porque el documento es fruto de un sínodo, dice lo siguiente: por lo tanto, la misión de la Iglesia no puede ser considerada como algo facultativo o adicional de la vida eclesial. Se trata de dejar que el Espíritu Santo nos asimile a Cristo mismo, participando así en su misma misión. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo, dice el Papa apoyándose en Juan 20, versículo 21, para comunicar la palabra con toda la vida. No se comunica entonces una palabra solamente con la boca, sino que todo nuestro ser se convierte en predicación, una predicación divina. Es la palabra misma la que nos lleva hacia los hermanos. La palabra que ilumina, es una palabra que ilumina, tal vez en un contexto de oscuridad como el que nosotros estamos viviendo, en donde ciertas cosas que nos parecían reales simplemente ya no lo son. Siempre habíamos pensado de que la Tierra era redonda
y pues resulta que ya no, y ahora toca demostrar que la tierra es redonda. Son cosas ridículas. Y como es otras tantas cosas ridículas, pero que en el fondo todo eso está simplemente buscando que el ser humano viva en una especie de confusión constante, de que ya no tenga certezas, de que tenga una vida como un poco a la deriva. Luego, una palabra también que purifica. Y luego, una palabra que convierte. Eso me pareció tan interesante. La palabra, por lo tanto, ilumina, purifica, la palabra convierte. Pero no la palabra nuestra, porque nosotros somos simplemente servidores de la palabra, sino la palabra entendida como la segunda persona de la Trinidad, de Logos. En el número 24 se habla de la responsabilidad del anuncio de esta palabra iluminadora, purificadora, que convierte, y podríamos decir sanadora también, por parte de todos los bautizados. Entonces comienza a hablar de los obispos, de los sacerdotes, de los consagrados, de los laicos. No voy a leer lo que el documento está diciendo, simplemente menciono de cómo todos, desde su estado de vida, desde los estados de vida en los que nos encontremos, estamos invitados a compartir esa palabra con los efectos que esa palabra trae consigo. Quería también echar mano, por decirlo de alguna forma, del documento Evangelii Gaudium del Papa Francisco, firmado por el Papa Francisco, pero que tampoco es del Papa Francisco, porque es una exhortación apostólica. No nos olvidemos que la primera encíclica del Papa fue Lumen Fide, pero que tampoco fue del Papa Francisco, sino un documento ya elaborado o ya adelantado por el Papa Benedicto XVI. Y este documento, Evangelii Gaudium, pues es fruto de un sínodo, es una exhortación apostólica. Por eso, y esto me parece también muy bonito, se comenzó a hablar de que la primera encíclica del Papa Francisco fue la encíclica de los gestos, ¿no? La encíclica de los gestos, es decir, mucho más que un texto escrito, porque los dos primeros textos firmados por él, pues no son propiamente dicho totalmente de él, pero él marcó la vida de la Iglesia por medio de sus gestos. Por ejemplo, no poniéndose desde algo tan aparentemente sencillo o un poco ingenuo como el no querer utilizar unos zapatos, hasta el modo como acogía o trataba a los peregrinos en la plaza de San Pedro. Pues bien, este documento, Evangelii Gaudium, en el número 119, dice lo siguiente: en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. En el sentido de que nosotros estamos invitados a santificar a los demás. Y luego dice, el pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible incredendo. Esto significa que cuando cree no se equivoca. Me salto un poquito más. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan la instrucción adecuada para expresarlas con precisión. Y luego el número 120 dice lo siguiente: en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Yo les voy a contar una anécdota. Hay un obispo pues chileno, él en algún momento estuvo como director, me parece, del CEVITEPAL, de ese Centro de Formación Bíblico Teológico Pastoral del CELA, y él nos contó una anécdota, ¿no? Nos contó una anécdota y dice que visitó al Papa, pues, al Papa Francisco, como normalmente hacen los obispos, que visitan al Papa cada cierto tiempo, y había publicado el Papa hace poquito este documento, el de la Evangelii Gaudium.
Entonces este monseñor Santiago Silva dice que le agradeció al Papa, ¿no? Muchas gracias, Santidad, por el documento que nos ha regalado. Y el Papa le respondió diciéndole, es una mala copia de Aparecida. Y efectivamente ese documento Evangelii Gaudium pues está muy en sintonía con Aparecida, algo que para nosotros como latinoamericanos también nos debería llenar de orgullo y al mismo tiempo de desafío. Entonces vuelvo nuevamente a leer lo que le estaba manifestando aquí, ¿no es cierto? El pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero, alguien que sigue y por el hecho mismo de seguir a Jesús es al mismo tiempo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y en el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Y más adelantito dice, todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús salían a proclamarlo gozosos. Hemos encontrado al Mesías. La samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Y luego aparece en el documento una pregunta: ¿qué esperamos nosotros? Vuelvo nuevamente a la parte bíblica, ¿no? A la parte bíblica, y les presento ahora un texto tomado de la carta a los Romanos. Concretamente el capítulo 10 a partir del versículo 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hay un autor, en alguna ocasión les hemos también manifestado sobre este autor, se llama Henry Nouwen, y él tiene un libro, el libro se titula Con el corazón en ascuas, y es una especie de comentario que el autor, que este sacerdote, hace al relato de los discípulos de Emaús. Entonces, este autor ve lo que la iglesia siempre ha visto en el relato de los discípulos de Emaús, una especie de parábola eucarística, ¿no? El relato de los discípulos de Emaús ha sido vista como una parábola eucarística. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, permanentemente va a hablar del pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Es decir, que nosotros comemos de dos panes, del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía. Y cuando Jesús comienza a hablar a esto, les comienza a hablar a estos dos que van todos decepcionados, desilusionados por el camino. Uno de ellos es Cleofás, según Lucas 24. El otro no sabemos quién es. Puede haber sido otro discípulo o la esposa de Cleofás, apoyándonos en el Evangelio de San Juan, pero ya es un asunto aparte. Esos dos están totalmente desilusionados y están totalmente apesadumbrados, ¿no? Están, sí, decepcionados. Han sentido que su vida por algún momento se sumió también en una especie de fracaso, ¿no? Es una decepción la que ellos han experimentado. Entonces Jesús comienza a hablarles a estos discípulos y su corazón se llena de alegría, de entusiasmo y de ganas de vivir. Más adelante, cuando ya se produzca la fracción del pan,
estos van a decir, ¿acaso no sentíamos cómo nuestro corazón ardía? ¿Cómo nuestro corazón ardía? Por lo tanto, esa especie de explicación de parte de Jesús de las Escrituras ha sido vista siempre en la Iglesia como la liturgia de la palabra. Y la liturgia de la palabra dice lo que debe hacer es inflamar el corazón, devolverles a las personas las ganas de vivir, de superar sus problemas y sus dificultades, y esa motivación debe ser tan fuerte hasta el punto de llevarles a realizar una profesión de fe. No es por casualidad que en la Eucaristía dominical, evidentemente, que es la madre pues de la Eucaristía, ¿no es cierto?, o la que rige la Eucaristía, es la madre de las celebraciones, apoyándonos siempre también en la vigilia pascual. Después de la homilía, venga el credo, ¿no? Venga el credo, la profesión de fe. Y no es por casualidad también, por ejemplo, de que el Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini le dé una importancia a la homilía, y el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium haga exactamente lo mismo, le dé una enorme importancia a la homilía. Porque la homilía o la explicación de las Escrituras, por decirlo de alguna forma, deben tener también un carácter terapéutico, un carácter formativo, terapéutico. Deben iluminar la propia vida, ¿no? Deben iluminar y deben mover, dicen los papas, a que el creyente pueda realizar su profesión de fe. Es decir, para que al final diga, en esto yo sí creo, porque esto definitivamente transforma o cambia mi vida. Entonces, volviendo nuevamente a la carta a los Romanos, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Verdad? Aquel en quien no han puesto su fe. Y me voy a apoyar, pero por muy breve tiempo, por ejemplo, en la encíclica Lumen Fidei de el Papa, pues firmado por el Papa Francisco, aunque elaborado en su mayoría por el Papa Benedicto XVI. Y prácticamente el creer es consecuencia, dice el documento, de dos realidades. Por un lado, del amor, y por otro lado, de la verdad. El amor y la verdad. Es decir, una palabra sincera, una palabra transparente, y ahí empalmamos con lo que mencionaba el Evangelio de Marcos al comienzo con respecto a Jesús. Jesús predica con autoridad. Es una palabra coherente, una palabra que no tiene dobleces, en donde el predicador es alguien auténtico también, lleva una vida auténtica. Y aquí podríamos decir muchísimo y desprender muchísimo de estas afirmaciones. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? De quien no han oído. Pero no es un escuchar teórico sobre Jesús. Y vuelvo aquí a lo que les comenté al comienzo, apoyándome en el padre Timothy Radcliffe. ¿Qué cosa es, al final de cuentas, lo que nos confronta a nosotros? Que otros nos han contado lo que Dios ha sido capaz de hacer en sus vidas. Y Dios también puede hacer algo en nuestras vidas. ¿Y cómo irán sin haber alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Verdad? Entonces podríamos hacer una especie de lectura desde el final. Se envía a predicar para que otros escuchen, para que otros crean y para que otros creyendo sean salvos. Aquí hay toda una especie de proyecto o de acción también. Y continúa el relato, y aquí vamos a tener en cuenta algunos textos del Antiguo Testamento. El autor de la carta a los Romanos cita algunos textos del Antiguo Testamento. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Se está apoyando en dos citas del Antiguo Testamento. En Isaías 52:7, que es básicamente el Deutero Isaías, pero también en Nahum capítulo 1, versículo 15.
Y continúo con la carta a los romanos, luego la hermana Ana Francisca nos va a hablar un poquitito de ese texto de Isaías, pero continúo con la carta a los romanos. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué cosa es? Son elementos que vamos dejando aquí porque no nos olvidemos de que esto es un conversatorio, ¿no? Algunos elementos simplemente como motivación para lo que después podamos ver. ¿Qué cosa es entonces lo que estamos enviados a testimoniar? Lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios realiza en nuestras vidas. Y la palabra que sana, la palabra que libera, es una palabra sí que transforma nuestras vidas, pero que al mismo tiempo nos da la capacidad de mirar las cosas o la realidad de un modo diferente. Seguir a Jesús solamente por un interés, para que Él quite de mi vida o aleje de mi vida algo que me puede estar atormentando, no necesariamente puede ser algo correcto. Así como, por ejemplo, los demonios decían quién era Jesús, desvelaban quién era Jesús para que los que lo siguieran lo hicieran simplemente por interés. Yo creo que la curación podría ir en sintonía con lo que en algún momentito manifestamos del hijo de Timeo, de Bartimeo, que nos dé la capacidad de mirar más allá. Entonces, una buena predicación, una predicación transformadora, puede darnos la capacidad de ver mucho más allá, de trascender nuestra propia realidad, que puede estar incluso apresada por un dolor o por un sufrimiento. Es una palabra que también nos ayuda a mirar con claridad en medio de tanta oscuridad. Y es una palabra que tiene que estar sostenida por la verdad, por la coherencia. Muy bien, Anita nos va a compartir, no sé si ahorita Anita, sobre esto pues de Isaías, que me parece tan bonito también. Y luego abrimos los micrófonos para dialogar, para hablar entre todos y decir cómo entendemos eso de una predicación que sana, ¿verdad? Una predicación que sana. Bien, pues hay que decir que sanar y salvar, si quieres deje la diapositiva, William, porque nos puede servir todavía. Sanar y salvar prácticamente son como sinónimos en la escritura. De pronto la palabra salvación se nos ha vuelto a nosotros como algo de muy arriba y la sanación más de aquí, ¿no? Más inmanente y salvación más trascendente. Pero podríamos decir que en verdad es la misma palabra y tiene la misma raíz. Shalom, que es paz, también significa sanación y también significa salvación. Y nosotros sabemos, bueno, aquí yo sé que hay muchas hermanas que saben francés, que en el francés pues prácticamente es la misma palabra para salvación y sanación, salud, y en otras lenguas también. Con ese texto de Isaías, que es maravilloso porque es el segundo Isaías, es el tiempo del retorno del exilio, de ese momento tan crítico, y se dice o se anuncia que ese mensajero pues va a traer paz y va a ser un anuncio alegre, un anuncio sanador para ese pueblo que está pasando por esa gran prueba. Y yo diría aquí que aquel que quiere acompañar a su pueblo en la sanación es aquel que está dispuesto también a desplazarse con él. Si no hay un desplazamiento, no se puede acompañar en la sanación y tampoco nos sanamos. Tenemos que desplazarnos. Pero aquí el texto nos está hablando no de un desplazamiento meramente mental o emocional, sino de un desplazamiento real, físico. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Cuán hermosos son los pies de aquel que se desplaza para acompañar a otro, para sanar a otro. Y nosotros, pues refiriéndome ya a Santo Domingo de Guzmán, sería imposible hablar de una predicación estática. Siempre vamos a hablar de una predicación en movimiento y en un movimiento hacia aquel que lo necesita, hacia aquel que necesita una palabra sanadora. Pues el pueblo de Israel, en ese momento en que se está desplazando para retornar,
necesita quien lo acompañe, quien lo acompañe. Y nadie es mejor que el profeta mismo, que anuncia la palabra del Señor. Qué hermoso sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia, que pregona la victoria, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Es como, diríamos que en el momento en que sentimos que Dios habita, que su presencia habita en nosotros, comenzamos a sanarnos. Y es la misión de todo cristiano. Jesús también lo envía a desplazarse, a hacer un desplazamiento. Creo que el cristianismo, podríamos decir y afirmar con lo que estamos diciendo ahorita, no es estático y no es para que nos quedemos sentados. El Papa nos invita a callejear la fe, ¿cierto? A ser anunciadores en continuo movimiento. Podríamos decir, sanamos cuando nos desplazamos para acompañar al otro. Y luego el segundo texto, porque pues es corto para que podamos conversar ahora, el segundo texto de Isaías, que es la continuación de este prácticamente, de este capítulo 52, y está dentro del cántico del siervo sufriente, el cuarto cántico del siervo sufriente, que lo trae Pablo en la carta a los romanos, ¿cierto? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y pues nosotros lo acercamos a Jesús, porque ¿quién es el que anuncia, el que se ha desplazado, el que está mostrando sus pies en camino, el que va hacia el otro? No es otro que aquel que está dispuesto a acompañar a su pueblo en el sufrimiento, pero también a sufrir con el pueblo, ¿cierto? Es el siervo sufriente, pero recordemos que no todo el que sufre es siervo sufriente, porque hay que tener plena conciencia de esa elección de Dios en nosotros, de esa elección que Dios ha hecho de nosotros y de que estamos invitados a entregarnos también a través del sufrimiento que padecemos, porque las marcas que llevamos en nosotros, como dice el texto de Isaías más adelante, ¿cierto? Están invitadas a ser sanación para los demás. Dice Isaías 53 en el versículo 5, Él en cambio fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, sobre Él descargó el castigo que nos sana y con sus cicatrices nos hemos sanado. Yo creo que eso es hermosísimo para nosotros cristianos. Es imposible querer sanarnos si no tenemos y no, digamos, no sabemos leer nuestras propias heridas, querer sanar a otros si no tenemos la capacidad de leer nuestras propias heridas. Estamos en capacidad de sanar a otros cuando hemos hecho también un camino de sanación, un camino de cicatrización, podríamos decir. Como decimos, que nadie acompaña al otro si no ha sido acompañado. Aquí podríamos aplicar la misma expresión para decir, nadie sana a otro sinceramente y profundamente si no ha hecho la experiencia también de ser sanado. Y Jesús nos sana a todos. Y creo que la predicación de Santo Domingo de Guzmán es cuando él va para la salvación de los otros. Quitémosle la palabra salvación si queremos, y podríamos decir, él va para sanar a otros. Señor, ¿qué será de los pobres? ¿Qué será de aquellos que se resisten ante ti? ¿Qué será de aquellos que sufren? Y somos enviados para ser sanadores. Una última cosita. Es muy grande el poder que tiene la palabra, ¿no? Con la palabra se bendice, pero con la palabra también se maldice. Con una palabra se puede cambiar la vida para bien de una persona o se le puede también hacer mucho daño, ¿no? ¿Cuántas veces hemos conversado, por ejemplo, con alguien y dice, una vez me dijeron esto, y es algo que hasta ahora no puedo olvidar, ¿no? En alguna ocasión me dijeron esto otro, y eso me generó a mí un profundo mal. Les cuento una anécdota, no voy a entrar en más detalles. Aparentemente es algo simple, ¿no? Yo estuve en Argentina este año, en un encuentro organizado por la FEBIC en Mar del Plata, pero esto que les cuento puede haber sucedido
en otros lugares de muchas maneras también. Entonces es un encuentro y hubo un día en donde se realizó un evento cultural. Entonces la gente podía cantar, podía bailar, hacer algo pues que se convirtiese como en ameno para los demás. Entonces había ahí un señor X, de un país X, entonces yo le dije, oye, cantemos una canción de tu país, mira esta canción, ya cantemos esta canción. Pero no es porque yo sepa cantar o qué sé yo, pues yo cojo la guitarra, toco un par de canciones, no me sé más también, y ya, entonces para un momento pues de ese tipo era suficiente, ¿no? Y él me dijo, no, no puedo cantar esa canción. Le digo, pero ¿por qué? No te preocupes, o sea, no es que tenemos que ser profesionales para cantar, es una confraternidad, es simplemente pues para alegrarnos un ratito. Y me dice, mira, te voy a contar lo que sucedió. Resulta de que yo era niño, estaba en el colegio, y yo ensayé esa canción para cantarla, y justo el día en que yo iba a cantar esa canción, algo me pasó, y de pronto un profesor dijo, este no se lo sabe, no sabe cantar, por gusto lo han puesto aquí. Y desde ese día me bloqueé con el canto, y sobre todo con esa canción. O sea, no puedo, no me sale. No me sale. Pero cuántas veces también, por ejemplo, nos han dado una palabra de aliento, ¿verdad? O cuántas veces simplemente buscamos a alguien para hablar, para compartir. Lo único que queremos es que nos escuchen, o lo único que a veces podemos hacer, no podemos hacer más, es escuchar a otros. Entonces fíjense cómo la palabra tiene también ese poder, el poder o bien de dañar, de arruinar una vida, o bien también el poder de transformarla para bien, ¿verdad? De transformarla para bien. Entonces, abramos nuestros micrófonos ahorita, porque esto es un conversatorio y dialoguemos. Lo único que hemos hecho aquí es presentarles un poquitito algunos datos, algunos textos, tanto de la Sagrada Escritura como del Magisterio también de la Iglesia, con la finalidad, pues, de tener básicamente ciertos elementos para poder conversar. Entonces, como para que haya un poquitito de orden, pues levantan la manito y les cedemos los micrófonos. Y si pueden activar la cámara, mucho mejor. Sí, padre. Aló, ya. Padre, hay una afirmación del Santo Padre Francisco, en que dice que que el cristianismo se puede convertir en haciendo referencia a lo que usted hablaba del cristianismo como ideología. El Papa Francisco dice que el cristianismo se vuelve ideología si no tenemos en cuenta la encarnación. Quisiera un poquito de explicación sobre eso, porque tiene que ver mucho con todo lo que hoy nos ha dicho, Padre, y que le agradecemos mucho. Pues yo no hablé de que el cristianismo sea una ideología. Lo que yo he dicho es lo siguiente, de que yo estaba conversando con estos profesores y de cómo, por ejemplo, hay ideologías que lo que buscan es convertir a la persona en un individuo al que poder manipular. Y para eso, evidentemente, pues el cristianismo necesita ser dejado de lado, ¿verdad? Eso sí es lo que yo he dicho. Ahora no conozco la posición de otros teólogos, no conozco, pero yo creo que el cristianismo pues también es vida, ¿no es cierto? Es vida. Y como tal, lo que uno hace al compartir el cristianismo y todo su contenido es compartir también vida.
¿no? No sé si Ana Francisca podría decir algo al respecto, o alguien también, porque es un conversatorio justamente, ¿no? O si alguien quiere decir algo así. Pues todo lo que no va a lo práctico, ¿cierto? Y todo lo que no va, digamos, al servicio del otro, puede ser una ideología. Una ideología, las ideologías se estancan, las ideologías nos pueden acabar, y el cristianismo convertido, porque puede convertirse en ideología, sí, claro. Si no sabemos qué, si no lo hacemos vida y no se nos vuelve una manera de existir con el otro, en el respeto al otro, puede quedarse en ideología, e incluso lo podemos emplear muy bien para lo que queremos nosotros, para nuestros propios bienes, para nuestro propio, digamos, nuestros propios logros, sin verdaderamente anunciar a Cristo, sin verdaderamente dejar ni que Él viva en nosotros, ni que nosotros seamos unos Cristos que lo transmitamos a otros, o transmitamos su mensaje de misericordia, ¿no? De misericordia y de amor. Entonces, claro que sí, podría ser una ideología. Desde los documentos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver sobre la ideología, hay un documento de la Iglesia Latinoamericana, Puebla. Ahí se hace una muy interesante descripción de lo que es una ideología. Y una definición como muy simple de ideología, pues, que aparece en el documento, es una visión parcial de algo que pretende ser colocada como si fuese universal, ¿no? Ese es un poco el peligro de las ideologías, es decir, una visión parcial de algo, tomar a la parte como si fuese un todo, por decirlo en palabras más sencillas. Pero si les interesa sobre el tema de las ideologías, por lo menos desde los documentos latinoamericanos, Puebla hace un análisis de ello, ¿no? Sí. Gracias, padre, muy amable. Bueno, Eduardo. Podríamos, por ejemplo, dialogar un poquitito en torno a lo que hemos estado pues comentando aquí. ¿Cómo creen ustedes o cómo han experimentado en algún momento una palabra sanadora también, una palabra salvadora? ¿O ustedes de qué modo en algún momento han sido instrumentos de salvación o de sanación para los demás? Incluso con una palabra no hablada, así como hablábamos del Papa Francisco, que su primer documento fue un documento no escrito, la famosa encíclica de los gestos, ¿no? La famosa encíclica de los gestos. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera también una palabra no verbal también o ha transformado la vida de ustedes, o ustedes han sido instrumentos para sanar a otros, ¿no? O están siendo a lo mejor en este momento también, ¿sí? Si alguien quiere compartir algún testimonio o algo. ¿O qué creen, por ejemplo, que tal vez en esta época puede quitarle valor a la palabra? Anteriormente, uno decía siempre, te doy mi palabra. Hoy en día es como un documento de por medio, ¿no? ¿Por qué la palabra también ha perdido valor? ¿Por qué la palabra está desprestigiada? Ayer estaba yo escuchando la radio, una emisora aquí, pues colombiana, y hablaban de una especie, no sé si es un proyecto de ley o algo, de que
uno se puede divorciar unilateralmente, es decir, yo me casé esta mañana, pero ahorita que es de noche me acabo de dar cuenta de que pues esa mujer no me conviene, entonces me separo, ¿no? Me separo y se produce una separación casi automática. Me parece que la legislación colombiana contempla 2 años mínimo de convivencia, ¿no? Antes de emprender un trámite de separación o de divorcio deben pasar 2 años, pero ahora ya no. Entonces basta que uno quiera divorciarse simplemente. Entonces, ¿a qué viene esto? A que uno de los periodistas dijo, ¿y dónde está la palabra? O sea, ¿cómo uno puede confiar en el otro, en la palabra de otro? ¿Hasta qué punto esa palabra, por ejemplo, es algo que de verdad me ayuda en mi vida o simplemente es algo que se dice por decir? Y esto que ahorita seguramente va a ser como tema de debate pues en Colombia con respecto a la familia también, puede ser con respecto a otras formas de vida, ¿no? Con respecto a otros contextos, a otras realidades también. Entonces, ¿hasta qué punto la palabra hoy en día es una palabra que tiene validez, que tiene valor o está desprestigiada? ¿Hasta qué punto creemos o no creemos? Ahorita hay un problema, no voy a entrar en más detalles, pero ahorita hay un problema muy serio a nivel político en Colombia, ¿no? Un problema muy, muy delicado. Y uno de los periodistas hoy día, mientras me preparaba esta mañana, pues escuchaba las noticias, decía, mi lealtad contigo termina cuando yo comienzo a subir las gradas de la fiscalía, ¿no? Es decir, uno ya no tiene una palabra permanente, sino una palabra interesada, ¿no? Más o menos en sintonía con lo que decíamos anteriormente. Pero dialoguemos un poquito, no sé si alguien quiere compartir algo más. Hermana Elizabeth. Y está la mano de Glorita Falla levantada. Pues padre, yo creo, creo 2 cosas. Creo que yo me quedé pensando mucho en cuando usted pedía que compartiéramos una experiencia, digamos, de sanación. Yo creo que hay un valor muy grande en los procesos de acompañamiento. Y creo que cuando tenemos la posibilidad de que nos acompañen, digamos, la palabra del otro se convierte en una gran posibilidad de sanación y liberación, porque nos ayuda a ver esa situación nuestra, digamos, como una posibilidad de crecimiento. Y otro aspecto que quisiera compartir allí es que en algún momento que fui acompañada, la persona me dijo algo que ha sido muy valioso para mí, y es que cuando el día en que yo le dé gracias a Dios por esa circunstancia, pues ese día experimentaré una paz muy grande y ese proceso de sanación que genera la palabra con mayúscula, es decir, se convierte en un tesoro a atesorar. Y eso pues para mí ha sido muy bonito en mi vida, cuando paso por momentos difíciles, darme el tiempo de leer esa circunstancia a la luz de la palabra y desde allí luego dar las gracias a Dios por lo vivido, porque realmente eso es lo que nos hace experimentar siempre la gracia de Dios que pasa por otros que nos pueden dar la mano, acompañar, ayudar a ver, dar un consejo, hacer una corrección fraterna, estimularnos a continuar el camino. Entonces yo quería como compartir ese pedacito porque yo creo que en la espiritualidad dominicana, ¿no? La palabra con mayúscula y la palabra con mayúscula que pasa por nuestros hermanos y las circunstancias y la vida, pues tiene un valor muy grande porque fundamenta ese sentido de vida que nos lleva siempre a crecer, a madurar, a afrontar las circunstancias, a ponerle nombre, bueno, a tantas circunstancias bonitas que son muy salvadoras, como decía Ana Francisca cuando nos decía la palabra
shalom, y cuando nos decía, por ejemplo, como en francés, ¿no? Esa palabra salud, pues es salud y es salvación. Me vino a la memoria, yo les comenté a ustedes lo que dice el documento Lumen Fidei, ¿no? ¿Por qué se cree? Pues se cree porque hay dos elementos, según el documento, ¿verdad? Dos elementos que permiten que surge el creer, es decir, el amor y la verdad. También la verdad es otro elemento de la orden dominicana, pero la verdad puede ser entendida como de dos maneras, ¿no? Uno es el concepto pues clásico de verdad, que es la adecuación de la inteligencia a la realidad, es decir, no es que la realidad se tiene que adecuar a mi inteligencia, porque eso ya es manipulación, que es lo que normalmente sucede hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, no hay varones ni mujeres, hoy en día hay seres neutros que son lo que quieren ser, ¿no? No lo que realmente son, ¿no es cierto? Y podríamos continuar con los ejemplos. Entonces, una definición clásica de verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad, porque la realidad es lo que es. Pero otro concepto de verdad, y básicamente en sintonía con el griego, desde el punto de vista etimológico, que va en sintonía con lo que mencionaba usted, hermana Elizabeth, es el no olvido. Es decir, en griego, literalmente, verdad se dice no olvido. O, dicho de una manera diferente, la verdad es la memoria, el tener memoria, ¿no? El tener memoria. Y nosotros, pues, somos seres de memoria, somos gente de memoria. Y la curación aparece, o uno se siente curado cuando es capaz de recordar algo en paz. Y como mencionaba usted, con gratitud. Entonces yo creo que una transformación en nuestra vida y sobre todo una superación de los momentos difíciles se da cuando trabajamos aquello que nos hace daño hasta el punto de que somos capaces de recordarlo no solamente en paz, sino también con gratitud y al mismo tiempo como algo aleccionador. Yo les digo a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, la Sagrada Escritura o el Antiguo Testamento, para ser más preciso, pero el Nuevo también, pero sobre todo el Antiguo Testamento surgió en un momento de crisis, de dificultad para el pueblo judío, en medio de tragedias, ¿no? En medio de tragedias. Y en el fondo es una especie de relectura también para ver lo que Dios ha sido capaz de hacer en la propia vida de ese pueblo. Y por eso es que la Sagrada Escritura, que aunque lo que yo voy a decir puede chocar un poquito, no ha sido escrita para nosotros. El Antiguo Testamento es un escrito de un pueblo, del pueblo judío, y el Nuevo Testamento pues son escritos o para personas o para comunidades concretas. Terminan estos escritos con destinatarios fijos, siendo universales, porque nos dan la capacidad de, así como ellos lo hicieron, de leer también nosotros con otros ojos la realidad, ¿no? Entonces, gracias, hermana Elizabeth. Yo creo que hay estos elementos pues de memoria, de verdad, de gratitud y sobre todo de hacer que nuestra propia experiencia sea aleccionadora y sanadora también para los otros, ¿no? Creo que, ¿quién era Glorita la que tenía la mano levantada? Ah, sí, Fray, ¿me escuchaste? Pues es que yo pienso que la palabra ha perdido valor por la mentira, porque las apariencias han manipulado y nos han masificado. Entonces es muy difícil ser una persona veraz y transparente. Nosotros nos cubrimos de muchas máscaras y así mismo le pasa a la palabra. Entonces, tal vez por eso ha perdido mucho valor, porque antes la veracidad y la sinceridad eran auténticas, las personas vivían y se han masificado los valores del ser humano en todo sentido. Entonces, para mí, de ahí es de donde viene el desorden de la palabra y por qué ya
es difícil creerle a mucha gente, porque la palabra ha sido utilizada para manipular. Ya solamente cuando tenemos el gusto y la delicia de comprender y de sentir y de amar la palabra de Dios, podemos sentir alivio y aprender a ser cada día un poquito mejores personas. Eso pues es lo que yo pienso de por qué la palabra ahora casi no, le han quitado todo su valor. A mí hay algo, gracias Glorita, algo de lo que dijo William cuando estaba exponiendo, y él hablaba de un Jesús benefactor y bendecidor. Creo que eran las dos palabras, benefactor y bendecidor. Y yo creo que eso es lo que nos falta hoy, porque ser benefactor es hacer el bien, y ser bendecidor es hablar bien. Y creo que esa es la predicación que el mundo de hoy necesita. No discursos. Hoy estamos cansados de discursos, estamos cansados de que nos adoctrinen, de que nos digan, nos den una charla muy bonita, ¿cierto? Hoy habla el hacer el bien y hablar bien, no hablar bien en cuanto a mi léxico y todo lo que yo tengo para hablar bien, sino el hablar bien del otro y el hablar bien al otro. Hablar bien del otro y hablar bien al otro. Aquí yo veo a Diana ahí, sé que es psicóloga, ¿no? Y yo me imagino que hay otras psicólogas, y hoy se trabaja mucho en esta parte de la escucha y del habla. ¿Cómo escucho y cómo hablo? Y quizás la sanación comience por tener la capacidad de hablar para sanarse, porque hoy vemos que hay una relación muy estrecha entre la salud física y lo que decimos, lo que expresamos, pero también en aquel que va a ser mi terapeuta o mi sanador, aquel que me puede bendecir, hablar bien de mí y hacerme el bien, ser un benefactor. Y no hay otro que Jesús. Jesús es el benefactor, el bendecidor, pero también si Él envía a sus discípulos, vayan y hagan, sanen enfermos, expulsen demonios y anúncienle a todos la buena nueva, pues también nos envía a ser nosotros hoy benefactores y bendecidores, que creo que era el querer de Santo Domingo de Guzmán también en el momento en que vivió, y digamos una misión también para todos sus hijos, que los enviaba de dos en dos a ser benefactores y bendecidores. Hermana Ana Francisca, Fray William, buenas noches. María Buenas noches, Cecilita, buenas noches, ¿cómo está? Bien, sí señora. Pues ya vamos cerrando. Francisco había salido y Francisco volvió. Creo que tuvo problemas de conectividad, ¿no? Tuvo problemas de conectividad. Entonces, otro elemento, por ejemplo, a mí me ha sucedido también, ¿no? Y es de que a veces a uno le piden una información. Hoy día, concretamente, pues tuvimos una reunión en la universidad y cuando ya me vine caminando, una muchacha pues me pidió información, dónde queda tal dirección. Y uno como que tiene reparos para hablar. Uno siempre dice, algo me pueden hacer, es decir, algo me puede suceder, ¿verdad? Uno siempre está como precavido. O uno va en el transporte público y simplemente no intercambia palabra con nadie. Antes, el ir al mercado, lo digo en parte por experiencia familiar, era ir a encontrarse con las amigas y con la vendedora que conocía de años. Y hoy en día, tal vez no. Uno va a un supermercado y el máximo intercambio de palabras es buenas tardes o buenos días, cuánto le debo y gracias, y no hay más, ¿no? Entonces estamos tal vez en una sociedad como más encapsulada, más ensimismada, como más a la defensiva, más temerosa. No hay con quién hablar. Por eso tal vez los especialistas de la salud mental hoy en día estén como en auge. En Colombia, pues que es en donde yo estoy en este momento,
siempre se habla por la radio, o por ejemplo, yo estoy afiliado, pues como todos en Colombia, o por lo menos la gran mayoría, a un sistema de salud. Entonces le mandan mensajes, ya sea de WhatsApp o mensajes al teléfono o al correo, cuida tu salud mental, y siempre hay ofertas de especialistas de la mente. Y detrás de eso está la ausencia de la palabra, ¿no? La ausencia de la palabra, o sea, de repente lo que voy a decir es algo simple, y le pido disculpas a Diana o a otros pues especialistas de la mente que estén aquí, pero por ejemplo, estar con un psicólogo, me imagino, es estar siempre con alguien que nos dedica un tiempo y que nos escucha y que nos ayuda como a ordenar las cosas que podamos tener, ¿no? En ese sentido, la dirección espiritual o el acompañamiento, como mencionó hermana Elizabeth, también juega un papel importante. Entonces aquí podrían salir como unas preguntas también para nosotros. ¿De qué manera, por ejemplo, nuestra palabra, ya sea verbal o nuestros gestos, son también sanadores? ¿De qué manera estamos siendo instrumentos de sanación para los demás, para los que viven con nosotros en la casa, o los que comparten la vida pues en una comunidad religiosa o en una comunidad un poquito más amplia como una comunidad parroquial? O hasta qué punto más bien yo soy causante de lo contrario también, ¿verdad? O sea, hasta qué punto mi vida se convierte en un instrumento sanador, liberador y de salvación, o hasta qué punto lo contrario también, ¿no? Y por otro lado, y ya más en sintonía pues con la parte bíblica, hasta qué punto la palabra se convierte también en terapéutica para mí. En el documento de Aparecida, a partir del número 246, si mal no estoy, 246, un poquito antes de pronto, comienza a hablarse sobre los lugares de encuentro con Jesucristo, ¿no? ¿Dónde encontramos a Jesucristo? Y lo encontramos en un montón de lugares, según el documento. Lo encontramos, por ejemplo, en la iglesia, lo encontramos, iglesia entendida no como templo, sino como comunidad de fieles, es decir, la comunidad de por sí nos ayuda a encontrarnos con Jesucristo. Lo encontramos en la palabra de Dios, lo encontramos en los pobres, en los necesitados, lo encontramos también en los que sufren, en los enfermos, ¿no? En los que están pasando por situaciones complejas. Lo encontramos en la misma naturaleza también. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, ese encuentro con esa palabra también me transforma, me libera y me sana? La limosna dentro del judaísmo es uno de los pilares dentro del judaísmo. Y curiosamente, el que agradece cuando se produce la limosna no es el que recibe la limosna, sino el que da la limosna, ¿verdad? Es decir, yo que estoy dando la limosna, te agradezco a ti que me estás recibiendo la limosna. ¿Por qué motivo? Porque de esa manera yo me estoy volviendo justo, es decir, la limosna es un acto de justicia. Entonces, gracias a ti que estás recibiéndome la limosna, yo me vuelvo justo, ¿sí? Gracias a ti que me recibes la limosna, yo me vuelvo misericordioso también. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, también el encuentro con los demás, como mencionábamos, aludiendo a Aparecida, también se convierte en algo terapéutico para nosotros? No solamente nosotros ayudamos a curar a otros, sino que en ese ejercicio de encuentro con los demás o de encontrarnos con Cristo por medio de los otros, también nos libera y nos cura a nosotros mismos. El primer sanado es el anunciador de la palabra, eso lo dice el mismo San Pablo. Pero no sé si haya por ahí algún otro comentario, alguna otra cosa, o en caso contrario, pues ya como que vamos concluyendo este conversatorio, ¿no?
Sí, Dianita. Pues muy buenas noches para todos. Yo quería participar recordando a Santa Catalina de Siena, que ella, pues, digamos que tenía como esa oración de la meditación, como una oración que era meditativa y una oración también que era verbal. Entonces, pues teniendo en cuenta que pues para orar necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de palabras que pues también se ajusten como a nuestras necesidades, por ejemplo, hoy en el tema sobre la sanación, también como nuestras palabras pueden llegar a sanar a alguien también por medio de la oración. Y también hacer énfasis como digamos que cuando oramos es porque llegamos a pensar en esa oración. Entonces, como nuestros pensamientos pueden llegar a formar palabras, palabras también que puedan llegar a sanar a otras personas. Como decía la hermana Elizabeth, muchas veces nosotros necesitamos como de esa persona que nos escuche, esa persona que nos acompañe, que de pronto esté oyendo, escuchándonos y nosotros hablando y viceversa. Entonces, qué importante es de pronto tener esa persona, porque muchas veces pues nos juzgamos o también decían esta noche que muchas veces la palabra se ha convertido en mentira o que vivimos de pronto de palabras falsas. Entonces, qué importante es otra vez llegar a confiar en el otro. Qué importante es desahogarnos también, porque pues muchas veces nos cargamos y más de pronto desde la mirada de un apostolado, de pensar en el prójimo, de estar contribuyendo a cierto tipo de obras, de misiones, de grupos. Entonces es muy importante también poder tener esa persona, ¿no? Llegar a confiar en esa otra persona, en el prójimo, bueno, en mi familiar también. Y tener muy en cuenta también, pues me decían el padre, de pronto esa parte no verbal, esa parte de los gestos, Sí. esa parte en donde de pronto con un gesto, una mirada, un abrazo, se puede también llegar a sanar a varias personas que están dentro de nuestro entorno. Entonces, bueno, esa era como mi participación. Bueno, Dianita, muy bien. Y yo creo que con la participación de Diana, pues ya cerramos este conversatorio, agradeciéndoles a todos ustedes profundamente por haberse conectado, por este espacio pues de compartir fraterno. Tal vez simplemente subrayar lo que dijimos al comienzo, ¿no? Una predicación con autoridad. Es una predicación que libera, que atrae, que sana, que salva, ¿no? Y tal vez la iglesia hoy en día pues tenga que hacer mucho más uso de ese tipo de predicación también, una predicación con autoridad, ¿no? Después también una predicación con verdad, también como mencionábamos, ¿no? Una predicación con verdad. Muy bien, Anita. Cerremos entonces este encuentro con la palabra, porque fue un encuentro con la palabra, con las frases de Jeremías, con las palabras de Jeremías, con la certeza total de que quien nos sana es el Señor. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Y nos pide infinita confianza en Él. Podría ser la frase que tengamos siempre presente, ¿no? Presente. Él es quien nos devolverá la salud. Él nos sanará de nuestras heridas. Muy bien, muchísimas gracias para todos ustedes y les esperamos pues en las próximas actividades del Centro Bíblico. Ya les haremos llegar con tiempito las
invitaciones. Tenemos una conferencia, eso ya será más académico, en el mes de septiembre, en el mes de la Biblia. Otra conferencia también un poquito más académica en el mes de noviembre. Y luego un cineforo, pero de modo presencial. Y les damos una especie de primicia antes de que nos despidamos. ¿Y cuál es la primicia? De que vamos a abrir las puertas del centro bíblico, ¿ya? Presenciales. Entonces, vamos a tener actividades los días viernes y los días sábados y también algunos domingos. ¿Cuáles serán las actividades? Vamos a utilizar los 4 viernes del mes. Entonces, el primer viernes estará en relación con una especie de consultorías, asesorías, consultorías, acompañamientos, por así decir. El segundo viernes será, no sé, Anita, si me ayudas, la memoria como que tengo la memoria flaca a estas horas del día. El segundo viernes será... Pues el primer viernes va a ser un viernes lúdico. Lúdico, perdón. Donde vamos a compartir, será la alegría de compartir. El segundo viernes, esto es en la tarde, ¿no? En horas de la tarde. El segundo viernes va a ser para acompañamiento y asesoría. Sí. También va a haber unos asesores jurídicos que pueden acompañar a algunas personas que lo soliciten o lo necesiten. El tercer viernes vamos a llamarlo como un viernes de reflexión. Va a ser una especie de ágora, donde podamos compartir sobre temas actuales, temas candentes también, temas que tengan que ver con la Sagrada Escritura hoy. O también otros temas, porque pueden ser incluso la lectura de un libro o algo así. Y el cuarto viernes va a ser para talleres, donde podamos aprender a hacer algo. Eso es en cuanto a los viernes. Los viernes. En los domingos vamos a tener, el primer domingo de cada mes vamos a tener un retiro espiritual presencial con una charla en el centro bíblico, un tiempo de silencio, de meditación, la Eucaristía al mediodía, pero en la parroquia, porque queremos participar de la parroquia, y pues un almuerzo compartido, donde cada quien trae su pequeño compartir, su almuerzo para compartir con los demás. Y queremos también los terceros domingos, los vamos a llamar domingos de aventura, de exploración. Vamos a salir a conocer algún lugar de Bogotá, ¿cierto? Más a nivel histórico, de esa Bogotá histórica. Entonces, pues estos son como algunas de las actividades que tendremos en este segundo semestre. Pero yo quiero recordarles que tenemos un encuentro o un curso que se va a llamar Los 7 relatos, así como difíciles, que encontramos 7 que hemos escogido en la escritura. Lo empezamos el próximo jueves y lo terminamos en septiembre. Para eso sí pedimos pues que se inscriban. Se va a llamar Los 7 relatos sacados, digamos, o leídos de un libro llamado o tildado vulgar, violento y pornográfico. Y esto está en relación con esa ley que quisieron sacar o que sacaron en Estados Unidos con relación a la Biblia como un libro violento, vulgar y pornográfico. Entonces vamos a escoger 7 relatos para desmontar esta teoría, pues aparentemente violentos, aparentemente vulgares, aparentemente violentos, pero ¿por qué se escribieron? ¿Para qué se escribieron? ¿En qué circunstancias se escribieron? Entonces vamos a hacer un poco de hermenéutica de los textos bíblicos. Tal vez una cosita que no lo mencionamos hace un ratito y es los sábados. Entonces parece que los sábados los vamos a dedicar por la tarde para danzas y al mismo tiempo para música, ¿no? Danzas y música. Entonces, ¿a qué viene todo eso? Pues de que el centro bíblico ya abre sus puertas, la pandemia, el invierno ya pasó, dice el Cantar de los Cantares, ya volvemos nuevamente a tener las puertas abiertas para encontrarnos. Entonces, antes de que nos vayamos, agradecerles a todos ustedes por su participación y agradecer una vez más, pues públicamente, a hermana Elizabeth Caicedo. Ella es rectora de la Universidad Católica de Manizales y la universidad es la que sostiene al centro bíblico desde el punto de vista académico, ¿no? Si tiene, digamos, un reconocimiento académico el centro bíblico es gracias a la Católica
de Manizales. Entonces, hermana Elizabeth, pues muchas gracias por la confianza y esperamos presentarle algunas propuestas para cursos y todo eso. Y, Claro que sí. y a lo mejor hacemos hasta alguna maestría juntos después te contaremos. Ah, excelente, excelente, claro que sí. Ya está. Bien, muchísimas gracias. Muchas Muy bien, gracias. Feliz gracias noche. a todos. Feliz noche. Vámonos convencidos de que somos sanados y tenemos que sanar a otros. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chicos. Qué interesante todas esas noticias. Muy bien, Buenas gracias. noches.